¿Estamos? Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Ve'alotcha. La porción de esta semana empieza a ponerse interesante la historia, empiezan a pasar, como ya habíamos anunciado, en este libro van a ocurrir todas las historias interesantes de la Torá. Pero no van a ocurrir hasta que primero Aarón encienda la menorá. Es interesante porque en este cuarto libro de la Torá predominantemente está el tiempo que estuvieron en el desierto. Por eso de hecho se llama Bamidbar, en el desierto. Y se puede entender que en la primera semana, o a lo mejor en la segunda todavía, nos terminen de contar la construcción. Si bien en todo el libro de Levíticos nos hablaron de la construcción del tabernáculo y cómo se lo iba a utilizar, la verdad es que la porción de la semana pasada y la de esta semana tranquilamente podrían haber estado en el libro anterior. Pero peor aún, al principio de esta porción hay una pequeña parte que todavía tiene que ver con esto de cómo se utiliza el tabernáculo. Si ya tuvimos la semana pasada lo que se conoce como Hanukat HaMizbeach, la inauguración del tabernáculo, ¿por qué no poner esta primera historia que aparece en esta parashá, que es: y Dios le dijo a Moisés, decile a Aarón que cuando encienda las velas de la menorá, las haga que brillen hacia enfrente. Es bastante difícil de traducir exactamente lo que dice, pero en definitiva pasan dos cosas. Una, utiliza por un lado la palabra encender y por otro lado iluminar, que uno podría decir, bueno, es lo mismo, tal vez como se utiliza en el español para no ser reiterativo y usar la misma palabra, pero en la Torá no hay casualidades. Y no solo eso, sino que la Torá es muy repetitiva de todas formas. O sea, ¿qué problema había con utilizar encender? Y la idea esto de que las encienda hacia enfrente, básicamente lo que quiere decir es que si la menorá no estaba, digamos, en el medio del templo, hagamos de cuenta que estaba acá contra esta pared, Aarón no tenía que ponerse viendo hacia la pared para encenderla, sino que tenía que ponerse detrás de la menorá y encender hacia enfrente. O sea, ¿sí? Como no esconder. Si está la pared ahí y está la menorá enfrente y uno se para enfrente de la menorá para encender, de alguna forma interfiere entre el espacio común y la ubicación de la menorá. Si uno se pone atrás, cuando enciende, todo el tiempo se ve. Ahora, esto no era algo que se hacía todos los días. ¿Sí? La idea del Ner Tamid, de la llama eterna, viene de acá, de que había que prender la menorá una vez. O si se apagaba cuando tenían que volver a establecerse en otro lugar o lo que sea. Pero no era algo que se apagaban a diario. Lo que se hacía era agregarle aceite y estaban todo el tiempo prendidas. De hecho, si se acuerdan de la historia de Hanukkah, de lo que se trata la historia es eso, de que como profanaron el templo, se apagó esa llama eterna que estaba prendida siempre. Bueno, había que reiniciar, y por eso es que en Hanukkah también leemos esta sección de la Torá de la porción de Nassó,
de la reinauguración del tabernáculo. Después la porción nos va a contar de que la gente se queja porque no tienen que comer. No es que no tienen que comer. Tienen a los animales supuestamente que tienen para comer, los tienen que usar para los sacrificios. Y cae esta cosa sin sustancia, que es cierto, cuando la comen tiene el gusto que sea que quieran que tenga, y después de que la comen, al man, se les va el hambre, pero no se mastica, ¿sí? Y ellos extrañan masticar carne. Entonces se quejan con Dios y con Moisés, y eventualmente Dios decide: ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Viene una bandada de unos pájaros y durante días y días y días no cae más maná, con lo cual lo único que tienen para comer es carne, y tienen que desayunar carne y comer carne a mediodía y a la noche, y de merienda y de galletitas de carne lo único que tienen de comer. ¿Sí? ¿Querían carne? Ahí tienen. También es interesante porque parece como que Dios los castiga, ¿no? Pero en realidad estos tipos no se habían dado cuenta que una vez que prendieron este aparato que era el tabernáculo, lo que sea que pedían les llegaba, y con la intensidad que lo pedían. Después aparece la historia de Pesach Sheni, si una persona está alejada del camino durante Pesach, que había razones por las cuales la persona estaba, en realidad si la persona estaba ritualmente impura y estaba afuera del campamento y no podía hacer Pesach, lo podía hacer un mes más tarde. Pero hay toda una enseñanza en esto de aquel que estaba lejos del camino en el momento en el que uno podía salir libre. Pero de lo que, a pesar de que tenemos todas estas historias, y por otro lado, por último, esta porción, aquí es en donde donde pierden el libre albedrío de el viaje que van a hacer. ¿Sí? En el momento que se inauguró el tabernáculo, la nube que los protegía se posó sobre el tabernáculo. ¿Sí? Así es como se dieron cuenta que ya funcionaba y que era como un lugar sagrado. Pero cada vez que esta nube se levantaba y se movía, había que ir con la nube, porque si no se morían de calor. ¿Sí? Estos 38 años que estuvieron en el desierto, de la única forma que sobrevivieron es porque tenían una columna de fuego que daba vuelta alrededor del campamento y los calentaba de noche, y una nube, no era una, en realidad eran varias nubes, 7 nubes que los acompañaban y los mantenían fresco el campamento durante el día. Y cada vez que la nube se levantaba, sonaba una trompeta y había que partir. Y cada vez que... perdón un segundito, que lo quiero leer directamente. Y otra cosa interesante que ocurre acá es que Yitro, el suegro de Moisés, abandona el campamento. No porque esté enojado ni nada, sino que decide que sí está bueno estar con este pueblo que tiene todo este conocimiento,
pero se da cuenta que su pueblo no tiene este conocimiento y que si la Torá ya fue entregada y él aprendió este conocimiento, él como sacerdote del pueblo de Midian tiene la responsabilidad de volver a su pueblo a enseñarles. Bueno, hay algo interesante que tiene que ver con el tema de cada vez que tenían que viajar con el tabernáculo. La nube se levantaba, ¿sí? Y esta es una no sé si estén al tanto, pero esta porción, la energía de esta semana, es tan poderosa como Yitro, o es tan poderosa como la porción de la entrega de la Torá en el monte Sinai. Es una de las parashot en el año que son particularmente poderosas, y por ende la energía de esta semana va a ser particularmente poderosa, y eso no quiere decir de que va a ser fácil, pero lo que puede hacer, el efecto que puede tener es fuerte, positivamente, por supuesto. Cada vez que, o casualidad, esta sección aparece en la sexta aliyá, que corresponde a Yesod, cada vez que la nube se levantaba y tenían que marchar, sonaba una trompeta. Salían con una trompeta de plata que hasta ahora no sabían para qué era la trompeta que les habían hecho hacer. Les dijeron, entre todos los instrumentos, las cosas que había en el templo, les hicieron fabricar una trompeta de plata. La trompeta era para avisar que la nube se estaba por ir y había que levantar campamento de un momento a otro, y a veces hubieron 42 viajes en el desierto. ¿Sí? El total de las veces que tuvieron que levantarse e irse fueron 42, y estuvieron 38 años. No era uno cada 9 meses. A veces pasaban 4 o 5 años que no se movían, y de golpe sonaba la trompeta, se tenían que mudar, llegaban, se acomodaban, y un mes después sonaba otra vez la trompeta y había que ir. Estaban en bootcamp, ¿cómo se dice? Cuando alguien quiere entrar en el ejército y hay un primer, en inglés se llama bootcamp. No, es un primer campamento que es para deshacerse de los blandos. ¿Sí? ¿Sí? Es como un filtro, ¿sí? Hace 2 minutos que te acostaste a dormir, bueno, pero ahora ¿sí? Hay que levantarse otra vez, hay que vestirse y hay que... Ok, pero cada vez que tenían que levantarse, había que hacer que el Mishkan, que pesaba toneladas, pudiera ser transportado. Y en la forma en que era transportado es que, no me acuerdo si eran 6 o 12, 6 creo que eran, 12, 6 de cada lado, 12 levitas de la tribu de Leví tomaban las manijas del tabernáculo. Y era imposible que 12 personas pudieran levantar el peso si uno saca la cuenta de la cantidad de metales y cosas que construyeron el tabernáculo. Era imposible. Se agarraban del tabernáculo y Moisés le hablaba al tabernáculo y le decía, Kumá Hashem, ¿sí? Levántate Dios. Dice, Vaivin Soadón Vayom al Moshe, Kumá Hashem Beyafutsu Oiveja Beyanusu Mesaneja Mipaneja. Y el tabernáculo empezaba a flotar y los levitas se agarraban de él e iban. De hecho, si tenían que cruzar, cuando cruzaron el Jordán y todo esto, dice que lo que hicieron los levitas fue agarrarse fuerte del tabernáculo, y el tabernáculo los cruzó flotando por arriba del agua. Esta sección que dice Vaivin Soarón
que es lo que se lee todas las semanas cuando se abre el Ejal para sacar la Torá en Shabbat, o incluso los días de semana cuando se saca la Torá, aparece en la Torá, en la Biblia, de una forma escrita totalmente distinto a la norma de cómo se escribe la Torá. Aparece con dos espacios, ¿sí? Dos espacios innecesarios de letras, como si fuera que es un párrafo distinto, y aparece entre dos letras nun dadas vueltas. Y estas letras nun no son parte de la escritura, no son letras que quieren decir algo, no tienen un significado sintáctico en la oración. Están en medio, hay tres espacios vacíos, una letra nun dada vuelta, ¿sí? Caída, la frase y otra letra nun en la misma situación. Y la letra nun, sabemos que cuando las letras se presentaron ante el Creador para pedir que querían ser las letras con las que se hiciera la creación del mundo, la que ganó fue la letra Bet. ¿Sí? La primera letra de la Torah del mundo de Briá es la letra Bet, justamente porque corresponde al nivel de Briá, de creación. Y como este es el mundo de la creación, de Briá, el mundo fue hecho con la letra Bet. Pero todas las otras letras se presentaron de atrás hacia adelante, de la Taf hacia la Aleph, y se postularon para ser la primera letra de la Torah. Y a cada una Dios les dijo que no. Les dijo, vos sos una letra grandiosa porque representás esto, esto y lo otro, pero tu aspecto negativo es tal y tal. Cuando la letra Nun se presentó, Dios le dijo, todo bien con vos, letra Nun, porque representás las 50, el valor numérico de la Nun es 50, representás las 50 puertas de Binah, sos sumamente elevado, pero la palabra Nefilá, caída, se escribe con Nun. Y la Torah no puede empezar con algo que en la semilla tenga la caída. ¿Sí? De hecho, de lo que se trataba este mundo de creación era de la letra Bet, que es Brajá, que es continuidad de luz aunque hayas caído. No sé si voy a poder enganchar todos estos temas que tienen que ver con la energía de esta semana, porque realmente es una semana sumamente poderosa. El Zohar dice que estas letras Nun que aparecen en esta semana es porque esta semana es una semana que es un antídoto contra las caídas, contra las bancarrotas, contra los fracasos, contra caer, fracasar. Por otro lado, lo que le decían al tabernáculo para que marche es Kumá Hashem, levántate Dios. O no Dios, levántate Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Pronunciaban el nombre de Dios, le estaban hablando al tabernáculo, no, ¿cómo levántate Dios? Y la palabra Kumá, levántate, son las mismas letras que la palabra mikve, ¿sí? Hay una relación entre el descender en el agua para hacer mikve con el levantarse espiritualmente. Literalmente lo que dice esta frase es levántate Hashem, levántate Yud-Kei Vav-Kei, es decir, o que se despierte el sistema de Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut, ¿sí? Que se levante porque está caído o porque está... dice que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando reposaba, o sea, cuando volvían a sentarse, decían, reposa tranquilo, Yud-Kei Vav-Kei, al sistema este.
Dice, reposa tranquila entre los miles de Israel. ¿Quiénes son los que odian a Dios? ¿Sí? Que huyan tus enemigos, los que te odian. Yud Kei Vav Kei, más allá de que nosotros querramos llamarle Dios, es un sistema. Y la mayoría de la gente del mundo lo odia. Dice que creen y que aman a Dios, pero odian el sistema de Dios. Odian las leyes de causa y efecto. ¿Sí? Odian que haya consecuencias negativas de dejar que tu ego salga y se muestre. Odian que encima que sea infalible, de que siempre el efecto al final esté ahí, cuando, aunque pienses, no, esta vez zafo. Y de lo que se trata es eso. Para levantarse hay que levantar la parte creadora de uno. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el encendido de las velas? ¿Por qué poner en medio de esta porción toda esta tecnología y comenzar con algo que debería haber sido parte del final de la porción anterior? Por cierto, no sé si saben que fue una persona la que decidió dónde empieza y dónde termina una porción de la Torá. Los libros sí claramente se distinguen porque hay un espacio muy grande entre cada uno de los libros. Pero la persona que dividió las parashot, el Talmud dice que prácticamente era un ángel. Se llamaba Ezra, era un escriba, fue el primero en escribir una Torá copiándola de lo que había escrito Moisés. ¿Sí? Imagínense la responsabilidad de ser, por más que en la misma Biblia hay una ley que dice que de que mientras no cambies ni una letra en el coso, de que este documento se podía copiar. Imagínate ser el primero en escribir, en transcribir lo que Moisés había escrito en escritura automática, ¿no? Y Ezra fue el que dijo, hasta acá es esta porción, y es más, es el que le puso nombre a las porciones, es el que dijo, esta es la palabra que cuenta. ¿Sí? Y la palabra que Ezra dijo que cuenta en esta porción es Ve'alotha, cuando enciendas. Y el Ari dice lo siguiente acerca de esta porción. Dice, la menorá es la manifestación física del parsuf de Rachel. La menorá en el templo representaba físicamente a la energía metafísica de la cual Rachel, la esposa de Jacob, había sido la Merkabá, la carroza o el canal, que no es otra cosa que la energía de Malhut. ¿Sí? Lea representaba Binah, Jacob en general a Zeir Anpin, aunque después Zeir Anpin tiene personajes que los representan, inclusive Malhut de Zeir Anpin, el rey David, y Rachel representaba a Nukva, al planeta Tierra, a lo femenino, Nukva viene de Nekevá. Nekevá quiere decir agujero. ¿Sí? Es la vasija, el lugar vacío que se llena de lo que sea que se llene. Dice, la menorá era la manifestación física de Rachel, de Nukva de Zeir Anpin, los cuales están espalda contra espalda. ¿Sí? Malhut y Zeir Anpin, si bien nosotros lo dibujamos uno debajo de otro, en realidad no están debajo, están de espaldas. No todo el tiempo, en Shabbat están cara a cara, pero
inicialmente fueron concebidos de espalda. Por eso es que Adán y Javá en un principio eran, esta idea de la media naranja, eran dos personas pegadas por la espalda, y la creación de la mujer no fue crear a la mujer, fue separarla de Adán y enfrentarlos. Y la palabra que utiliza la Torah para decir que los enfrentó es que denota que los puso cara a cara o enfrente, o que la creó a Javá, o sea, la separó a Javá para ayudar a Adán. Por eso en Kabbalah siempre decimos que como sea que actúa la mujer en una pareja, es tu enemigo o tu ayudante, pero en cualquiera de los dos casos responde al mérito espiritual que tiene en ese momento el hombre. Ok, dice las 7 lámparas. Ok, las 7 lámparas son la manifestación física. La menorá del templo tenía 7 lámparas, no 8 y una extra como la que usamos en Hanukkah, ¿sí? Tenía 7 lámparas. Perdón. ¿Estamos? Ok. Volvemos. Segundo. 28 minutos. Ok. Entonces dice, las 7 lámparas que encendía Aarón corresponden a las 7 sefirot emocionales, ¿sí? del Pasuk Rachel. Dice, todas estas juntas son llamadas cuerpo. Dice, y si uno se las imagina, dice el Ari, son como el cuerpo de una persona es como los 3 brazos de la menorá, derecha, izquierda y centro. Si bien la menorá tenía 7 brazos, había una, porque tenía 7, una en el medio y 3 de cada lado. Entonces estaba dividida en 3 columnas. Como es la simetría del cuerpo. Tenemos ciertos órganos y ciertas partes en el centro y algunas en la derecha o en la izquierda. Tal como ya sabemos y hemos explicado anteriormente, los 5 estados de Geburah en Da'at de Nukva, los 5 estados de juicio que están en Da'at, ¿se acuerdan? Lo explicamos creo que la semana pasada o la anterior. Da'at es esta sefirá, cuasi sefirá, que no es real, pero es lo que nos quedó del pecado original, que es donde se origina la percepción. Y está hecha de 5 estados de juicio y 5 estados de misericordia. Esos estados de juicio no existen en Olam Atzilut, en el mundo de emanación. Solo aparecen a partir del pecado original y esta idea de la percepción, que es un intelecto totalmente subjetivo, ¿sí? Los intelectos de Jochma, de Keter, Jochma y Binah, si bien varían entre ellos, y ahora los vamos a describir cómo varían, son reales y no dependen de ninguna emoción o de ninguna acción para existir. Y son lo que son. Y no tienen interpretación.
Da'at es una interpretación de esos intelectos o de las emociones que surgen de abajo hacia arriba. Es decir, Da'at es un invento, ¿sí? Por eso siempre decimos que este mundo es como un holograma, que este mundo es un invento, es mentira. La razón por la cual decimos que este mundo es mentira es porque todos estamos viendo un mundo distinto. Si fuera cierto, todos veríamos lo mismo. Y el hecho de que cada uno de nosotros tiene una interpretación distinta de lo que está pasando y todo esto, confirma que no es cierto, ¿sí? Más allá de que para el individuo es lo único que es cierto y todos los demás están equivocados, ¿sí? Entonces, dice, tal como ya hemos explicado, los 5 estados de Geburah en Da'at de Nukva se desparraman hacia las sefirot inferiores, de la misma forma que los 5 estados de Gesed que están ahí se desparraman hacia la emoción, ¿sí? Da'at está justo en medio entre el intelecto de Binah y la emoción. Y cuando una idea desciende a este mundo, si la persona no está entrenado a que la idea no pase por Da'at, pasa por ahí y se tiñe de juicio o de misericordia o de un balance de los dos. ¿Sí? Entonces, cuando vos le preguntás a alguien algo sobre un tema específico y te dice, sí, es algo malo o es algo, ¿sí? No sé por qué me viene una palabra con C. Si no, eso es una porquería, lo que sea, es porque lo que descendió son los 5 estados de Geburah. Si la persona dice, no sé, puede ser, no es tan bueno, tampoco es tan malo, es porque hay más o menos un balance. Y si la persona dice, no, seguramente es perfecto y así es como tiene que ser, todo es porque lo que descendió son los estados de Gesed dentro de la... Y uno tiene que entrenarse a que descienda los estados de Gesed. Ahora vamos a ver de una forma un poquito más profunda cómo funciona todo esto. Y lo vamos a hacer en 20 minutos. Se ríen como que no me creen. Ok. Dice, en Zeirampin, es decir, en las 6 emociones del pecho, los 5 estados de Gesed que estaban en Da'at se esparcen, pero hasta llegar hasta Hod. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando baja la luz, cuando llega a Hod, ahí se corta? Sin embargo, a pesar de que se cortan ahí, la luminosidad que produce esa luz alcanza a Yesod. Y desde esa luminosidad es que Yesod se excita y dice, yo quiero de eso, y succiona desde Hod. Y una vez que esa luminosidad llega a Hod, automáticamente llega a Yesod, automáticamente baja es jalada a Malhut. Dice, y escuchen lo que dice el Ari acerca de esto. Dice, y esto es lo que significa, y este es el significado místico de el sello adentro del sello. Tal como ya lo hemos explicado, referente a la festividad de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es el último día de Sukkot. Y si se acuerdan, cuando explicamos lo que ocurre en Hoshana Rabbah, dijimos que en Yom Kippur hay un primer sello donde se le entrega a la persona toda la cantidad de vida que va a recibir para el próximo año, pero tiene todavía
un tinte de juicio, porque es la sentencia de lo que se recibió, de lo que se determinó en el juicio de Rosh Hashanah. El primer sello es una sentencia, y una sentencia, por más que sea positiva, es un juicio, ¿sí? Inmediatamente después de Yom Kippur, en realidad no inmediatamente después, 5 días después, ¿sí? Por algo son 5, porque tiene que ver con estos 5 estados de Geset y de Geburah, o porque tienen que pasar Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut. En los deditos en realidad es al revés, este es Keter y este es Malhut. Después de 5 días viene Sukkot, y durante 7 días en Sukkot, 7 días, igual que las 7 brazos de la menorá, leemos sacrificios que antiguamente se hacían en el templo, que servían para distribuir la luz que se había recibido en Yom Kippur al resto de las naciones. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de recibir esa luz, de hacer todo un trabajo metafísico en Yom Kippur, y después sacrificar, 70 novillos para repartir esa luz en las 70 naciones del mundo. Y dice, y cuenta el Midrash, el Talmud, que mientras que los sacerdotes bueno, espero que eso esté grabando bien. Esperen un segundo. Ok, y cuenta el Talmud que mientras el trabajo de Yom Kippur y de Sukkot se hacía apropiadamente, no habían guerras en el mundo, ¿sí? Porque la gente recibía toda la satisfacción que necesitaba para su vida y nadie sentía la necesidad pero no solo no había guerras, no habían peleas entre las personas, nadie quería lo que otro tenía, que es en sí la causa de las guerras, aunque sea querer tener razón, ¿sí? Si uno cree que el otro lo tiene. Y el 7º día de Sukkot se llama Hoshana Rabbah. Después de que hiciste el trabajo de entregar esa energía a otros, lo que va a hacer ahora Yitro, que decide irse del campamento a pesar de que ahí están en una especie de situación mágica y todo esto, y no es que a él le molestara estar en el desierto, porque el pueblo del cual era sumo sacerdote era un pueblo nómade, o sea que no es que cambiaba su situación de vida por volver a Midian, pero decide que tiene que ir a llevar eso a otras personas. Ahora, solo para hacer un comentario, además de esta idea del sello en el sello, que es como el Zohar describe a Hoshana Rabbah, en el único otro lugar que aparece esta idea del sello dentro del sello, un sello adentro de otro sello, es en el Talmud, cuando habla sobre la halajá de hacer vino. ¿Sí? El vino representa deseo de recibir, geburah, siempre. ¿Sí? Por eso nosotros le echamos agua para balancearlo, ¿sí? Pero es geburah. Es rojo, ¿sí? Altera los sentidos, es columna izquierda. La idea y se supone que, y es una mala interpretación, si le preguntas a cualquier persona que sepa sobre las leyes de kashrut, sobre todo las de hacer vino, que normalmente la gente que sabe sobre kashrut no necesariamente sabe sobre vino, porque lo más estricto que hay en
y porque son normas muy raras, porque el vino no tiene nada que no sea kosher, ¿sí? Las uvas, es un vegetal que no hay carne ni leche, o sea, no hay. Sin embargo, una vez que se fermentó durante 3 días el jugo ¿sí? Cobra todo un nuevo significado y cómo debe operarse y esto y lo otro. Y si le preguntas a la gente que sabe, te va a decir que la razón por la cual a un vino kosher se le pone 2 sellos, un sello adentro de otro sello, es para separarlo, porque la halajá, según te van a decir, la halajá dice de que una persona no judía no puede hacer vino kosher, ¿sí? Y puede manipular una botella de vino kosher, o en realidad que no esté hervido, que no sea mebushal, lo puede manipular solo si me quedé sin memoria, así que va a haber que levantar esta clase solo puede manipularlo si tiene 2 sellos. Ahora, eso no es lo que dice el Talmud. El Talmud dice de que no debe participar en hacer vino kosher, es decir, no es que hay vino kosher. En realidad lo que hay es que uno no debe consumir vino que fue manipulado por idólatras, es lo que dice el Talmud. No dice no judíos, dice gente que idolatra otros dioses. Y algo interesante al respecto, porque Laría hace un comentario sobre esto. Dice, el significado místico relacionado entre el doble sello de la botella de vino y este doble sello de Hoshana Rabbah tiene que ver con que en Hoshana Rabbah quiere decir la gran salvación, ¿sí? Hoshana Rabbah quiere decir gran salvación. Y hay, en realidad, si te salvas, o sea, si terminás vivo después de haber estado toda la noche despierto y hacer las Hoshanot, las 7 vueltas, es una de las festividades más difíciles o más pesadas de hacer. Dice, la idea de que se llama Hoshana Rabbah, gran salvación, tiene que ver con una promesa que con este sello el primero fue como un juicio, pero el segundo es como una promesa. De hecho, es lo que se le augura a la gente, en lugar de decirle Shana Tová, que es lo que uno viene diciendo desde antes, o Gmar Hatimah Tová, a partir de Hoshana Rabbah, y solo durante ese día se dice Pitkat Tová. Pitkat Tová quiere decir como buena suerte, en realidad quiere decir buena lotería, ¿sí? Porque no es algo que te lo ganas, o sea, es algo que es por suerte, no es algo que te mereces, que te lo ganaste con el trabajo. Si tenés suerte, te toca otro segundo sello y no es que sea suerte como, ¿sí? Nosotros sabemos que no existe la suerte, pero ese esfuerzo que haces de llevar esa energía a otros, quedándote en una suká durante 7 días, que es una situación incómoda, y haciendo las conexiones todas las mañanas para enviar energía a otras naciones, dice, eso es lo que hace que te ganes la rifa, ¿sí? Es como que cada día de Sukkot estás comprando un ticketcito más de la rifa y tenés más chance. Dice, es como una especie de promesa de recibir una beneficencia adicional para ese año que comienza. Ese sello, dice, es como ¿cómo se dice? Reassurance, como un reaseguro de que Dios va a volcar sobre nosotros la beneficencia de un año, de un buen año.
Dice, y el trabajo de la persona es tomar esa energía para enviarla a las otras naciones, para que llegue a aquellas personas que son merecedoras de esa energía dentro de las otras naciones. Dice, y que no caiga esta energía en manos de idólatras. Dice, no sé si saben, además, en el tema del vino, si el vino es no mebushal y es vino kosher, lo que la halajá dice es que una persona judía le puede servir vino a quien sea y la persona puede tomar, ¿sí? Lo que no puede ser es al revés. Pero acordémonos de que no está hablando de un tema de hoy, lamentablemente, y por eso se acostumbra, casi todos los vinos kosher son mebushal, están hervidos para que quien sea que lo manipule una vez que está abierto no pueda alterar el proceso el vino. Constantemente se va haciendo nuevo, todo el tiempo cambia, y si uno cualquier movimiento que le hace forma parte de lo que el vino va a ser dentro de una hora, y lo que hacen es hervirlo, llevarlo a 90 grados de temperatura para matarle la bacteria, la levadura, para que no se siga fermentando. Entonces ya la persona que lo mueve o lo manipula no está haciendo algo que tenga que ver con la hechura de ese próximo vino, ¿sí? El vino que vos tenés en la botella hoy, dentro de 10 minutos es otro vino, ¿sí? Porque está vivo, a menos que le hagas este proceso. Y la idea es que si una persona no idólatra le puede servir a quien sea, aunque sea un idólatra, para que le llegue de esa energía, pero no debería de ser al revés. Y esto y parece que está totalmente descolgado esto acá, pero esto tiene que ver con que hay algunas personas que tienen la responsabilidad de encender la menorá. Y una vez que la encienden, también tienen la obligación de no interponerse entre esa luz para que brille hacia los demás. Ahora, ¿qué quiere decir encender la menorá? Ahora no sé qué hora es, porque ustedes tienen ahí que... No, pero no sé a qué hora empecé tampoco. Ustedes tienen ahí... ¿Cuántos? Okay. ¿Qué quiere decir encender la menorá? Dice, los 5 estados de Gesed que se desparraman por Zeir Anpin surgen de las 5 veces que aparece la palabra luz en el primer día de la creación en la historia de la Torá. ¿Sí? Hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que la luz era buena, y la luz, 5 veces aparece la palabra luz en el primer día. Dice, y esas luces son llamadas día, ¿sí? Porque aparecen en el primer día de la creación. Dice, los 5 estados de juicio de Geburá también brillan, ¿sí? También tienen una energía, pero son llamados luces de noche. ¿Sí? El deseo tiene un aspecto de carencia, ¿sí? de luz oscura. O sea, es luz, cuando el Zohar o el Ari se refieren a luz, se refieren a energía, ¿sí? No es luz como esto, luz que ilumina. Es una energía que se puede utilizar, que tiene una inteligencia que te empuja hacia algo. Entonces los estados de juicio te empujan hacia la noche, hacia la oscuridad, pero esa oscuridad te da ganas de luz, te da ganas de
de iluminación, representan deseo. Dice, y la combinación de estas luces se manifiestan a través de las lámparas y las vasijas de la menorá. ¿Sí? Porque por un lado hay vasija, que es el vasito con aceite y la mecha, que uno puede decir, o una vela por llamarlo de alguna forma. Está la vasija y después está la luz que se enciende. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La luz es el fuego que va a salir de ahí, que está todo junto, pero hay un momento en donde hay un estado de separación, hasta que uno no lo enciende. Ahora, la luz es la misma. La luz es siempre la misma. Donde varía lo que esa luz puede hacer es en el tipo de vasija. La luz es potencialmente, digamos, infinita. Si pones una vasija así de grande, con un buen combustible y una mecha muy grande, va a haber una gran llama. Si pones una mecha chiquita y poco combustible, todo va a haber una pequeña, pero la esencia de esa llama, de la grande y de la chiquita, es lo mismo. ¿Sí? Es como decir, pongo agua en un vaso. El agua es agua. Bueno, pero si los vasos son de colores, de golpe ahora pareciera que el agua cobró un color, pero lo que determinó que cambiara la percepción fue la vasija, no el agua en sí. La luz es lo mismo, la luz es una, pero la vasija que uno prepara para encender es lo que determina qué tipo de luz va a dar. Dice, tal como ya lo hemos explicado en otro lugar, dice Larí, estos estados de Gesed en Zeir Anpin se dividen en dos categorías. La de arriba, que llamamos el pecho, y que está cubierto como por un capuchón que desciende desde Yesod de Ima. ¿Se acuerdan en el seminario de los secretos del éxito que mostramos que una vez que están unidos Jochma y Binah, desde Yesod se tiene que extender la luz hacia la emoción y llega hasta ¿dónde? Hasta Tiferet. ¿Sí? Cuando esa luz desciende sobre Gesed Gvurá, viene desde Yesod de Ima, ¿sí? Desde Yesod de Binah, del mundo de creación. Cuando desciende sobre la emoción, desciende como en un capuchón que reviste a Gesed, Gvurá y Tiferet. ¿Sí? Desciende y protege a esas tres primeras sefirot que se llaman el pecho. Dice, de ahí en más, hacia abajo, como ese capuchón solo desciende hasta Tiferet, de ahí hacia abajo las luces están expuestas. ¿Sí? Cuando algo está expuesto, no está protegido. ¿Sí? Si el intelecto descendió y fue un intelecto poderoso, tenés una idea, lo que sea, hasta que desciende a Tiferet está como protegido por el intelecto mismo. ¿Sí? Porque también está protegido porque está también en un estado intelectual. Gesed y Gevurá, lo que voy a dar y lo que quiero recibir,
es todavía medio intelectual. El tema es cuando tengo que ir a hacer un esfuerzo físico, ¿sí? Cuando tengo que perseverar y cuando tengo que achicar mi ego y buscar que le llegue a los demás, ¿sí? Netzach, Hod y Yesod. Cuando tengo que hacer el esfuerzo físico, estoy expuesto, a mí mismo incluso, a si tengo la perseverancia o no de hacerlo. Y esas luces, las de abajo, son llamadas del pecho para abajo. Ese es el nombre que dice el Ari que tienen. Y son las luces que corresponden a Netzach y Hod. Porque acuérdense que dijimos que la luz se corta, la luz intensa se corta en Hod y lo que llega es un brillo a Yesod. No sé si vale la pena explicar todo esto. Brevemente. Escuchen el lenguaje de esto. Dice, esto quiere decir que estos estados de Gesed, de deseo de dar, ¿sí?, descienden desde Binah y son transmitidos desde Ima hacia Zeirampin a través de Yesod de Ima, ¿sí?, de la interconectividad que tiene Yesod de Ima. Dice, en términos psicológicos, esto simplemente quiere decir que el amor o el entusiasmo que se expresa en sí a través de todo el sistema emocional se origina en un intelecto. Si no estás tan afuera, otra vez. Esto quiere decir que el entusiasmo y el amor que hay en Binah se manifiesta dentro de la parte emocional, o que se manifiesta dentro de la parte emocional, se origina en un intelecto, ¿sí?, específicamente en Binah. ¿Por qué? Porque Binah está llena de Jochma. El mundo de Jochma, el Abba, el mundo de emanación, la usa a Binah, porque ¿qué pasa? Jochma es una idea por sí misma, y una idea por sí misma no necesita de nadie, ¿sí?, porque existe por sí misma. Pero como de lo que se trata este mundo es de que termine corrigiéndose y de que se perfeccione, este aspecto masculino de autosuficiencia de Jochma busca a lo femenino, busca copular con Binah, porque en Binah hay amor de madre hacia la creación, ¿sí? Entonces la utiliza, por decir de alguna forma, porque además Jochma, la idea pura, no sabe cómo relacionarse con este mundo. Es más, la idea pura ve todo perfecto y ve a este mundo como unos pobres ignorantes que no saben jugar el juego, ¿sí? Pero como quiere que eventualmente aprendamos el juego, recurre a la madre, que la madre tiene más paciencia y sabe cómo relacionar esa idea que tiene el padre con educar a los hijos. Y de la manera que lo hace es que toma una idea que tiene que ver con querer el perfeccionar el mundo y lo pasa por alguien que tiene la capacidad de sentir amor, ¿sí? En realidad se convierten en uno, pero la intención de Jochma en copular con Binah, o de Abba e Ima, es de
que Ima sabe cómo relacionar esa idea divina con el mundo físico. Y esto no está estrictamente limitado a hombre-mujer, ¿sí? Una persona puede hacer todas las fases, de hecho tiene que saber hacer todas las fases. Si los grandes creadores en el mundo que han hecho grandes cosas por la humanidad, es por eso, es porque saben conectar los dos hemisferios del cerebro y saben precipitar esa idea y desarrollarla emocionalmente, es decir, tienen la idea y tienen una cuota suficiente de amor, sea si son elegidos para esto, tienen suficiente amor propio o amor egocéntrico de manifestarlo, o otras personas, que sea un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? que es realmente por amor del que va a recibir eso. ¿Sí? Pero no hay una persona que solo porque es buena pueda hacer lo que hizo Gandhi. ¿Sí? Tiene que ser una persona que tenga una conexión con intelectos divinos para que una persona, fueron dos personas en realidad los que liberaron a la India, puedan ir en contra de todo un imperio, de uno de los más poderosos del mundo, y puedan liberar a un país sin violencia, sin guerra, sin... Entonces, dice, y solo en Binah, en Ima, es donde esa visión que tiene Jochma puede desarrollarse conceptualmente en una estructura que solicite respuestas emocionales. ¿Sí? Solo en el hemisferio izquierdo del cerebro, esa idea loca y enorme del lado derecho puede activar la emoción. ¿Sí? Por eso también es que están cruzados los hemisferios, ¿sí? Que tu mano derecha, Gesed, responde a Binah, a la izquierda, ¿sí? Por eso en el árbol de la vida uno ve como el zigzag de... Dice, y la realidad, ¿por qué funciona esto así? Porque incluso aunque sea por una razón egocéntrica, porque el egocentrismo surge del lado del hemisferio, la limitación, el protegerse, todo esto surge del lado izquierdo del cerebro, el mundo de creación es el que tiene realmente un interés de cambiar la realidad. Aunque sea por una razón egocéntrica, ¿sí? La persona que quiere hacer un cierto negocio para ganar plata, para vivir mejor, lo está haciendo por un deseo de cambiar la realidad. Y él no va a cambiar la realidad de nada, pero está cambiando su realidad. ¿Sí? Porque después va a haber, hace falta que otros también perciban ese cambio. Y tiene que ser algo impactante para que sea percibido por los demás. Y para que algo sea percibido por los demás, le tiene que dar un beneficio a los demás. ¿Sí? Si no ofrece beneficio, nadie se va a dar cuenta que hiciste tal producto, que hiciste tal cosa. Pero en sí el interés inicial que proviene del mundo de creación es crear algo mejor, no algo peor. Dice, esto es lo que empuja a Yesod de Ima, este deseo de crear una realidad distinta, y porque Yesod de Ima, en el mundo de creación se sabe que solo a través de la emoción se puede crear, ¿sí? Que el intelecto solo no alcanza. Esto es lo que hace que Yesod de Ima se extienda y le entregue a las primeras 3 sefirot emocionales ese pensamiento. ¿Sí? Se lo entrega
transformado en una respuesta emocional. Ahora, depende de qué descendió. Si pasó por encima de Da'at, la mayoría de la gente lo que recibe es intelectos de Da'at a su... ¿sí? Y es el descontrol, el desbalance. ¿Sí? Cuando algo baja y es una idea de dar, de hacer algo grandioso, baja en esta cápsula, ¿sí? Que protege, que no te deja joder demasiado, ¿sí? Se te mete una idea fija en la cabeza y ahora querés hacer eso y todos te dicen que estás equivocado y que no y que ¿qué vas a hacer? Y uno lo hace porque no tiene alternativa. ¿Sí? Te convertiste en un nuevo tipo de esclavo. ¿Sí? Cuando una persona está haciendo algo por este mundo y por la luz, también se convierte en un esclavo. ¿Sí? Y más difícil aún, pierde el libre albedrío, porque por lo menos el esclavo del cuerpo, cada vez que le das de comer o lo que sea, lo apaciguas por un rato. ¿Sí? Ahora estás con esta idea y es... ¿sí? No podés hacer otra cosa más que eso. Dice, sin embargo, solo llega hasta lo que llamamos el pecho. Dice, hasta este lugar, la percepción de la idea es de dónde viene. ¿Sí? Desde ese punto hacia abajo es la idea hacia dónde va. ¿Sí? Ay, tengo una idea, es grandioso. Bueno, hay un lugar en donde la idea deja de ser de dónde viene y donde te tenés que concentrar en hacia dónde va. Porque si no es como la gente que dice, ay, me acuerdo cuando éramos ricos y cosas, y están comiendo, ¿sí? Hoy no te sirve de nada que ayer eras rico, si hoy estás pasando hambre. ¿Sí? Hay un momento en donde deja de importar el pasado, de dónde viene la idea y si fue una idea grandiosa y si ocurrió cuando te estabas bañando y eureka. Ahora lo que importa es que hagas algo con eso. Pasa mucho esto, que la gente se queda en el, fue una cosa así grandiosa y viven de la idea y no hacen realmente nada al respecto. Dice, pero en el momento en el que esto ocurre, empieza a estar en un estado de exposición o está revelado. ¿Sí? Porque, y aparte ahora estás vos también revelado. Estás expuesto. Ahora tenés que... Y expuesto, incluso si no le contaste a nadie, vos sí sabes que tuviste esa idea y estás expuesto de si estás haciendo algo al respecto o no. Dice, la experiencia interna de estos estados ahora está hablando de solo esas 3 sefirot a donde llega la luz condensada y protegida. Dice, la experiencia interna de Gesed es el amor. Y la experiencia interna de Geburah es el miedo. ¿Sí? Siempre decimos que son opuestos, no es... ¿sí? Entonces, si de este lado del espectro hay amor, de este otro lado del espectro hay miedo. Sin embargo, la semana pasada dijimos que la persona tiene que servir a Dios con amor y miedo. Pero explicamos que es miedo, no miedo de le tengo miedo a la consecuencia, es miedo al desconectarse. ¿Sí? Y no es miedo le tengo miedo a desconectarme de esa fuente divina por lo que me puede pasar. Le tengo miedo porque sería terrible no estar conectado a esa fuente divina. Porque yo no quiero conectarme con esa fuente divina por un beneficio físico. ¿Sí? Es por la conexión misma. Dice, la experiencia interna de Gesed es el amor y la experiencia interna de Geburah es el miedo. La de Tiferet
es la misericordia. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? Dice, el amor y el miedo están todavía siempre en un estado abstracto. ¿Sí? Uno siempre le tiene miedo a algo que no le pasó. Entonces, en realidad no es real. ¿Sí? Y cuando uno dice, ay, yo te amo, esto, lo otro, bueno, mostrame, físicamente mostrame. ¿Sí? No me digas que me amás, demostrámelo. ¿No te dice eso tu mujer? ¿Sí? ¿Sí? Demostrámelo. ¿Por qué? Porque no es real. No es una cosa real. Algo se termina convirtiendo en real cuando cobra fisicalidad en este mundo. Y no es que no sea al revés, son mucho más reales porque vienen, están en un estado más puro y es algo intelectual, pero respecto a este mundo físico no tienen proyección hasta que no... Y es muy interesante esto de entender que el miedo también es un intelecto abstracto. Porque la gente le tiene miedo a algo que no pasó. ¿Sí? Que no existe, y de hecho nos pasamos la vida teniéndole miedo a cosas que el 99% de las veces nunca pasan. Sin embargo, tiene todo un efecto paralizador y todo, pero están presentes. Cuando la persona cambia su vida, no cuando deja de sentir miedo, sino cuando el miedo es un vector de movilización. Sí, porque hay una energía detrás del miedo. Y la energía siempre tiene que ser un vector de crecimiento, no un vector de desarrollo. Y lo que vemos en Tiferet, dice, ¿por qué se llama misericordia? ¿O por qué, respecto a esto que estamos explicando, decimos que lo que se desarrolla es la misericordia? Dice, es porque el miedo y el amor están enfocados hacia arriba, al intelecto, es algo que pensamos que. Pero la unión de estos dos y la generación de Tiferet tiene que ver con la transmisión hacia la columna central, que es donde está Yesod, hacia allá es hacia donde voy. Entonces, cuando la luz llega a Tiferet, que es el primer triángulo hacia abajo, tiene que salir de ese capuchón, porque lo que tiene que ocurrir es que ahora la idea se transmite a que sea en pos del que la reciba, del que reciba ese beneficio. Aunque seas vos mismo, pero es algo físico, ¿sí? Es alguien que va a recibir el beneficio de esta idea. Con lo cual existe el primer aspecto real de la percepción del otro. Y siempre decimos que todo caos en la vida de una persona es la manifestación de la falta de percepción por el otro. Dice, y por ende, dice, la misericordia es mucho más, en contraste a estas anteriores, es mucho más subjetiva y orientada hacia la necesidad del que va a recibir. ¿Sí? Del que va a recibir el beneficio de que se genere una nueva realidad. Okay. Ahora bien, dice así, siendo que estas 2 2/3 partes de luz están desvestidas, ahora está hablando de la llevada a la acción, están desvestidas de ese capuchón protector que bajó desde Yesod de Binah, al no haber ningún aspecto de fricción o de restricción por ese capuchón, una vez que la luz llega ahí, desciende rápidamente a Yesod.
Y como desciende rápidamente, ¿sí? Cuando uno logra sacar luz, o sea, cuando uno activó Netzach y Hod, ¿se acuerdan el que siempre decimos que es como el sacacorchos? Que uno está tratando de sacar el corcho y hay un vacío, porque está dentro del capuchón. La botella, el cuello de la botella, si el corcho es la luz que queremos extraer, la fricción contra el capuchón, que es el cuello de la botella, hace que sea difícil, hay un vacío. Pero en el momento que se libera, rebota, ¿sí? Va rápido, la luz es como una botella hacia abajo, el árbol, y en Yesod y en Malhut se hace como un cuello de botella, se hace angostito otra vez. Cuando uno extrae, una vez que se rompe el vacío, rebota. Ese rebote hace que esa luz vuelva inmediatamente hasta Keter de Zeir Anpin. Y la razón, ya lo explicamos también en otra porción, la razón por la cual esto ocurre es para que la luz rebote y verifique si lo que estás haciendo ahora es lo mismo que el intelecto inicial que había descendido. Pueden pasar 10 años entre medio de todo esto o un día. Cuando uno está creando, uno pone las reglas del tiempo que va a demorar en crearse eso. Cuando son 2, 3 años, 10 años, el tiempo que sea, es algo que en términos de empresariales modernos es lo que se llama deceptive growth. Deceptive growth es crecimiento deceptive es que te confunde, que te hace pensar que no está pasando nada. ¿Sí? Cuando las cosas tienen un crecimiento exponencial y todo lo que proviene de la luz nunca es lineal, cuando es un intelecto divino, cuando se manifiesta en este mundo, es como tirar agua con una manguera. Mientras cae derecho, recto, pero una vez que toca el piso, se expande. ¿Sí? Ahora, todo el tiempo que está cayendo y parece que fuera lineal, pero cuando toca Malhut, se expande. ¿Sí? Es cuando el tipo trabajó y esto y lo otro, que es la gente dice, no, Facebook o Instagram o sí, de un día para el otro Waze se hicieron millonarias. No, sí, de un día para el otro les compraron la empresa o hicieron miles de millones, pero nadie vio el trabajo de los 4, 5, 6 años anteriores. ¿Por qué? Porque no se podía ver. Porque estaba en una etapa de deceptive growth, de crecimiento escondido. ¿Por qué? Porque era exponencial. Cuando las cosas son exponenciales, no es como cuando vos pones un negocio al público y el día que abrís ahí está el negocio. ¿Sí? Cuando algo es exponencial va de 1 a 2 y de 2 a 4 y de 4 a 16, pero cuando llega a 1000... son 2000 y 4000, o sea, el crecimiento es una curva. Y lo que nosotros siempre vemos del éxito de los demás, cuando es de este tipo de crecimiento exponencial, es la curva. ¿Sí? Es cuando la luz pasó por Yesod, rebotó contra Yesod, subió, y es cierto, el tipo está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. ¿Sí? Entonces ahí desciende, se abre la canilla y desciende el chorro de agua que inunda todo. Y la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo mira, de un día para el otro? No fue de un día para el otro. Sí, puede ser que en algunos casos pasa mucho más rápido. ¿Sí? 2 años, 1 año, dependiendo de la ¿cómo se dice? Chutzpah, del desparpajo del creador. Del creador, no de Dios, del creador, del tipo que está creando cosas. Dice, cuanto más descarado es, dice, no, a mí no me importa que digan que esto tarda mucho, que esto, que lo otro, yo lo voy a hacer así y hace. ¿Sí? Cuanto menos programación negativa tenga su forma de pensar, sí, pero esto es difícil, pero esto va a tardar mucho tiempo, no, pero hacer esto no es fácil. ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que hace que no le sea fácil, que le lleve mucho tiempo, que
¿sí? Si el tipo es un loco, loco lindo, no loco malo, ¿sí? Hay que estar un poco loco para cambiar el mundo. Por lo menos así decía una canción. Si el tipo es lo suficientemente loco, o tipa puede ser, no hace falta que sea, lo puede hacer de un día para el otro. ¿Sí? Todo depende de qué tanto se haya dejado joder por la programación de su familia, de sus padres, de su entorno, de... Ok. Entonces rebota y hace esta verificación. Dice, escuchen esto, dice, en contraste con la naturaleza deliberada, dice, en contraste con la naturaleza deliberadora del intelecto, la emoción se caracteriza por su fuerza y su ímpetu. ¿Sí? Por eso es tanto más difícil, es mucho más fácil la reacción física a una emoción, cual fuera la emoción, que hacer que la emoción le responda al intelecto. ¿Sí? Porque la naturaleza del intelecto es evaluar y sí, no, y tiene que permear una cosa que es impulsiva. ¿Sí? Ahora, la acción, porque la naturaleza de su ente superior es impulsiva e impetuosa, ¿se dice? E impetuosa, es en el acto. La gente siente y hace, pero piensa y el sentimiento no te cree tan rápido. ¿Sí? Solo te cree si es una idea de estas perturbadoras que te abducen y te hacen hacer. Entonces, de lo que se trata la energía de esta semana y de lo que se trata en realidad la vida es de encender intelectualmente la menorá. Es decir, tomarse el trabajo intelectual de saber que tenés que proveer a Gesed de intelectos. Tenés que ir y encender a Gesed. Tenés que ir y encender el deseo. Porque el hecho de que creas intelectualmente la emoción está suelta, está descontrolada buscando intelectos todo el tiempo. Y de donde encuentra más fácil es de Da'at, porque encuentra mucho más fácil intelectos en el consciente colectivo. Y ser un sumo sacerdote, el trabajo de Aarón, es tomar la responsabilidad de encender las emociones, ¿sí? No es controlarlas, no, asegúrate de que estén todas encendidas y que estén hacia adelante, que tu estandarte sea ser una persona que sos una menorá, un candelabro de emociones encendidas. Porque si están realmente encendidas, si fueron encendidas con intelecto, todas manifiestan otro aspecto de amor. ¿Sí? Si te da miedo, si te da envidia, si te da bronca algo, es porque tenés el amor apagado. Y te enterás demasiado tarde, porque para cuando te enterás ya estás vibrando con esa emoción negativa y estás haciendo cagadas. ¿Sí? Ya es tarde. De lo que se trata es de decidir encender la menorá. De decir, y hay una forma en realidad que es bastante fácil, no bastante fácil, o más propicia de hacerlo, que es aprovechar los días de la semana. Porque estas emociones, la luz que le corresponde a las vasijas, se llama luz de días.
¿De qué días? ¿Qué quiere? Siempre lo mencionamos, cuando la Torá habla de días, ¿de qué días habla? De los días primordiales, de los 7 días de la creación. El domingo es Gesed, el lunes es Geburá, el martes es Tiferet, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el domingo, proponete en entregarle intelectos a tu Gesed, a tu amor, a lo que vas a dar. Si estás trabajando en un cierto proyecto empresarial, económico, una idea, un producto, lo que sea, los domingos decís, ¿sabes qué? Necesito acordarme qué es lo que quería dar, qué es el dar, ¿sí? Gesed. ¿Qué es lo que quería dar con esto? Escribilo, bajá intelecto de que eso es lo que querés dar. ¿Sí? Si tenés una relación de pareja y querés que sea mejor o que termine siendo lo que pensaste que iba a ser, el domingo, ¿sí? Dedicale, te digo el domingo porque va a ser más fácil que otros días. Hay una predisposición cósmica entre la energía de Gesed y el día domingo. Entonces el domingo en realidad es desde el sábado a la noche, desde que baja el sol es de sol a sol. Desde el sábado a la noche hasta que baje el sol el día domingo, dedícate a acordarte cómo era cuando no tenías esa pareja. Y cuando decías, si es que estudiabas Kabbalah, no, yo no quiero una pareja para recibir, quiero una pareja para dar. Bueno, acordate cómo era no tener con quién compartir. Porque las parejas, nadie necesita estar en pareja. ¿Sí? ¿Para qué necesitas a otra persona al lado? Pero en la vida no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esa otra persona que está ahí al lado es un testigo de tu vida. Cada quien hace las veces de testigo para el otro. ¿Sí? Es lo mismo haber ganado ese contrato, haber sacado un 10 en la facu. ¿Es lo mismo si no tenés alguien con quien compartirlo? ¿Sí? ¿Y qué le das? ¿5 puntos de los 10 que te sacaste? ¿Qué le das? ¿La mitad del contrato? No pasa por ahí. Es tener es alguien al lado tuyo que es un testigo de que te sacaste 10 y nos tomamos ese champagne juntos, y es esa memoria, ¿sí? que queda para miles de generaciones más atrás, de es posible. ¿Sí? Y si lo haces solo no es lo mismo. Entonces el domingo, fíjate de bajarle intelecto a tu Gesed, ¿sí? De qué es lo que querías dar el domingo a la noche y el lunes hasta que baje el sol. Ok, respecto a esa relación de pareja, respecto a ese mismo proyecto que estás trabajando, en lo que sea que es tu tema, ¿cuál es el deseo? ¿Sí? Hay deseo, no dejes que el deseo salga de la carencia, generate deseo, pero que sea la precipitación de intelecto a la emoción, que vos decidas qué es lo que querés, no que la carencia te haga querer cosas, porque la carencia ya viene con un aspecto de dolor y de la oscuridad del deseo. ¿Sí? De los días de las luces oscuras, es decir, de la energía que te motiva, pero te motiva porque te falta. Al revés, tené lo que tenés y queré más. Eso quiere decir aumentar el deseo. ¿Sí? Tengo lo que tengo, me encanta mi relación de pareja, me encanta este proyecto en el que estoy, pero quiero más. ¿Sí? Las cosas tienen mucha más, todo lo que existe en este mundo es un puente hacia la luz infinita del Creador. Entonces, de ese esposo, de esa esposa, de ese novio, de esa novia, de esa pareja, de esa empresa, de ese mismo billete de 100 pesos, hay más información, es decir, hay más energía que se puede extraer. Hay más satisfacción que la que estás recibiendo hoy. Porque nada en este mundo es la luz. Nada. No hay nada en este mundo que sea la luz. Todo lo que existe en este mundo es una vasija.
Y una vasija sirve para dos cosas. ¿Cómo se dice? Para contener y transportar. ¿Sí? El dinero no es luz. El dinero es el sustento, es luz. El sustento es un aspecto de la luz de Dios, o de la creación, o como le quieran llamar. El dinero es un recipiente para transmitir sustento. Para algunas personas, muy pocas, el dinero transmite sustento. Muy pocas. ¿Sí? De entrada, para la mayoría no lo hace porque las personas perciben que el dinero es luz. Y lo buscan como si fuera la luz. Y lo que hay que buscar es la luz y permitir que se canalice a través del dinero. O necesitas, por tu ego, ser vos el que gane el dinero y con ese dinero vaya y compre la casa y no que te la regalen. ¿Sí? No hay gente que se gana una casa en, no sé, en un sorteo, en Susana Jiménez, ya no existe más eso. Ya no existe más. ¿Sí? Pero ¿se entiende el concepto? O sea, el dinero es solo un vehículo para transportar la luz del sustento, pero no es necesario que pase por ahí. Todo en este mundo, lo que no es la luz del Creador, es una vasija. Entonces tu esposa, tu esposo, tu pareja, tu empresa, tu proyecto, es una vasija para transportar una luz de satisfacción. Y una gota de la luz del mundo infinito es infinito. Es todo el infinito. ¿Sí? A menos que vos lo percibas como finite, ¿cómo se dice? Como finito. ¿Sí? Limitado, ¿sí? Y desde dónde uno puede ver que es limitado, si cree que es la otra persona la que te tiene que dar, que te tiene que sostener, que es la empresa la que te tiene que dar de comer. En el momento que pensás que una vasija puede ser una fuente de luz, sonaste. Solo la luz es una fuente de luz. Las vasijas son vehículos. Pero nuestra percepción hace a la realidad que vemos y lo que pensamos y lo que pensás de tu esposa, de tu empresa, de la economía, de este país, del mundo. Y así sucesivamente. El martes dedícate a agregarle belleza a tu matrimonio, a tu empresa, a tu proyecto, a lo que sea, pero de encender esa emoción. Las más difíciles son las tres de abajo, como dijimos anteriormente, porque están expuestas. No es solo intelectual, no te podés hacer creer a vos mismo que es solo pensar en tener perseverancia. ¿Sí? Hay que demostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo? Y el sábado descansás, porque es Malhut. ¿Sí? El sábado es solo para reconocer. ¿Por qué se llama Malhut? ¿Por qué reinado? ¿Sí? Porque es el día que te tenés que dar cuenta que sos un rey, que vivís, que todo es abundancia. Imagínate esto, sobre todo nosotros que vamos al supermercado y compramos comida y la cocinamos y la comemos. ¿Sí? Imagínate si tuvieras que ir a cultivarla y tuvieras que ir a vivir. Vivimos como reyes. ¿Sí? Imagínate si tuvieras que ir y matar una vaca cada vez que querés comer carne. No comerían carne, el 99% de la gente no lo haría. ¿Sí? Vivimos como reyes, pero tenemos por falta de amor a la creación y a la vida que tenemos, percibimos que vivimos como esclavos y extraemos de lo que tenemos lo que puede extraer un esclavo, las migajas de... ¿sí? Extraemos migajas de nuestros matrimonios, extraemos migajas de nuestras empresas. ¿Sí? Porque no nos creemos que podemos, porque creemos que nuestra empresa nos tiene que dar de comer.
no que nuestra empresa puede ser un, ¿cómo se dice? Un beacon of light, un faro de luz que dé infinita satisfacción al mundo a través del producto que fabrico. Porque el producto que fabrico es una porquería, porque lo hago lo más barato posible y lo trato de vender lo más caro posible para que me dé de vivir. Por eso no sentís eso de tu producto. Bueno, empezá a concentrarte en que la gente venga dispuesto a pagar lo que sea por tu producto. Porque dé algo que dé tanta satisfacción ¿sí? Es la diferencia entre precio y valor. Había más, pero creo que con esto tenemos para trabajar un rato. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.